varios versículos. Vamos a trabajar sobre este libro para poner el fundamento de la palabra. Levítico 16:1. Dice el texto que habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Vamos a identificar que Dios está hablando y que estamos en la época de Moisés. Vamos a identificar que Aarón es hermano de Moisés y ya es el sumo sacerdote del pueblo. Vamos a identificar que el pueblo está dividido en tribus, de las cuales descienden las familias o los clanes. Tenemos claramente que Moisés es el líder, Aarón es el sacerdote, el sumo sacerdote, puesto por Dios, levantado por Dios para el pueblo. Pero vea que el Señor va a hablar este mensaje. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Vamos a identificar, porque aquí se nos da un lugar, un sitio llamado tabernáculo, que era una tienda de reunión levantada en el desierto. Aquí se le llama santuario. Y luego dice detrás del velo. Ese velo dividía la zona o el área más interior o más profunda, que se llamaba lugar santísimo, y para entrar había un velo. Y la zona media o intermedia se llamaba lugar santo. Todo ello, ambas zonas se encontraban en el interior del tabernáculo, porque había un área exterior al aire libre llamada el atrio. Entonces aquí habla que Dios le dice a Moisés que le diga a Aarón que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, es esa zona específica. Y luego menciona un objeto, delante del propiciatorio. El propiciatorio era el arca de madera de acacia recubierta en su interior y en su exterior de oro, y la cubierta o la tapadera era el lugar donde se rociaba la sangre del sacrificio que traía el sumo sacerdote para expiar los pecados tanto de él como los del pueblo. Vamos a trabajar con unas palabras antiguas, pero que son muy importantes por su uso y su significado. La primera es expiación. Expiar los pecados es como decir cancelar la culpa, cancelar los pecados. Y luego propiciación o propiciatorio. Aquí tenemos la palabra delante del propiciatorio, que habla del objeto sobre el cual se derramaba la sangre o se rociaba la sangre, y allí quedaba recibida la sangre y aceptado el pago por la culpa, por los pecados, por las rebeliones. Les estoy llevando a un sistema de sacrificios en aquel tiempo de Moisés, que es antes del sacrificio de Cristo. Pero este sistema del tiempo de la nación de Israel es una sombra de lo que vendría. Y lo llevo allí
para que cuando vengamos al sacrificio de Cristo tengamos luz, ya no sombra, luz. Pero vea cómo funcionaba antes eso de cubrir los pecados o perdonar los pecados o traer justicia o redimir los pecados de un pueblo, porque había que ajusticiar. Entonces se usaba la sangre de animales. Sigo leyendo porque vamos a llegar a un punto aquí. Delante del propiciatorio, ese es el objeto que está sobre el arca. Entonces es la tapadera encima para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Es la presencia del Señor. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación. Aquí viene el elemento que va a ser la víctima, y era un becerro, un animalito, para expiación. Expiación quiere decir que con el sacrificio de ese animal, con la sangre de ese animal, se cancelará la culpa. Se tiene como aceptado el pago por el pecado. No son los cuernos, ni la piel, ni los pelos del animal. No, es la sangre del animal. Sin derramamiento de sangre no había perdón o cancelación o borrar los pecados de la gente. Entonces Aarón tenía que entrar en el santuario, que se dividía en 3 partes, con un becerro para expiación, se le llamaba el becerro de la expiación, y un carnero para holocausto, es para ofrendarlo, en sacrificio también. Ok, una vez que tenemos la fotografía y la imagen de ese hombre entrando con esos animales en el santuario, vamos a ver en el versículo 7. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Note que un animalito quedaba vivo y otro no se sacrificaba, sino que iba a ser enviado por mano de un hombre hacia afuera del campamento, hacia el desierto. Listos con esa figura del animalito que es sacado hacia el desierto. ¿A qué? Iba a morir de sed, de hambre o por las fieras. Simplemente se le sacaba y se le dejaba allá, lejos, fuera del campamento. Uno dice, ¿y estas figuras, por qué las tengo que entender? Bueno, vamos hasta el versículo 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario, vean cómo la sangre de esos animales se usaba para limpiar, pero una palabra más apropiada es santificar o purificar todo, hasta el lugar, la gente, todo con sangre. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Vean esto. Y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo.
Listos, porque son momentos muy importantes. Aarón va a poner sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Fíjense que hay un punto de contacto. ¿Qué está pasando allí? Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas las iniquidades de todos. A ver, ¿qué entienden por ese momento, por ese acto que está haciendo el sumo sacerdote? Está poniendo sus manos y confesando los pecados de todo el pueblo sobre el macho cabrío. ¿Qué estamos entendiendo? ¿Qué estamos visualizando allí? Que el macho cabrío es el sustituto de todos. Los pecados los están pasando sobre él, como si el animalito fuera el culpable. Uno dice, ¿ese acto vale eso? Sí. Fíjense cómo están emergiendo muchas cosas. Cada quien y sus culpas, y sus rebeliones, y sus iniquidades, y sus pecados. Entonces, en ese sistema de sacrificios, la ley decía que todo tenía que ser redimido con sangre. Pero ¿quién iba a morir? Se usaban los carneros, los machos cabríos, la sangre de ellos. ¿Y cómo hacemos la transferencia de nuestros pecados? ¿Cómo? ¿Listos con estos momentos? ¿Cómo hacemos la transferencia? Entonces Aarón dice, pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. ¿Es clara esta versión o vamos a otra versión de la Biblia? Vamos a otra versión de la Biblia. Otra versión. Aarón pondrá sus manos en la cabeza del chivo, confesará todas las maldades, rebeliones y pecados de los israelitas. Y de esa forma los colocará sobre la cabeza del animal. El animal, entonces, está allí como ¿qué? Vean la figura, encuentran la palabra para esa figura. Es un sustituto. Tenemos que ver la figura. Es un sustituto. Luego vean la transferencia. ¿Cómo se hizo la transferencia? Por medio de las manos del sacerdote, del sumo sacerdote, que él ya había pagado por su culpa primero para luego por la culpa de todos, con sangre. Quiero que vean eso, por favor, porque esto apunta hacia el sacrificio de Cristo cientos de años después. Quiero que vean todos los elementos que en ese tiempo atrás estaban vivos. Es decir, los pecados, las rebeliones y las iniquidades de la gente, Jehová el Señor ya daba testimonio de que la gente estaba inculpada,
era pecadora, era simiente caída de naturaleza pecaminosa. ¿Cómo Dios planeó redimir a su pueblo? En aquel entonces se usaban la sangre de los animales. Había un sistema sacerdotal que hacían eso, así como nos parezca a nosotros. Eso ya nos incumbe a nosotros. Si se nos hace poca cosa o mucha cosa o cosa como increíble. Nosotros no tenemos ni esas leyes, ni somos de esa nacionalidad, ni estamos en aquella época. Lo que sí es de que, y nuestros pecados, y nuestras rebeliones, y nuestras culpas, entonces ya nos toca a nosotros. Pero vean en aquel entonces cómo el sacerdote confesaba sobre ese animal. Y los pecados eran cargados o imputados sobre el animalito. Por lo tanto, ese animalito quedaba ante los ojos del Señor como sobre quien va a descargar su ira, En lugar de descargarla sobre el pueblo, ahora va a ser sobre ese animal. Porque a través del sacerdocio, el sacerdocio le cargó a ese animal los pecados de todo el pueblo. ¿Qué va a pasar con ese animal? Vamos a leer otra versión de ese mismo versículo para enriquecernos más. Pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del animal y confesará sobre él todos los pecados de los israelitas, y así pondrá sobre el chivo los pecados del pueblo. Entonces, ya no están sobre el pueblo, sino sobre el chivo o el macho cabrío. Luego el chivo será llevado al desierto, o sea, fuera del campamento, para que se lleve con él todos los pecados cometidos por los israelitas. ¿Pueden ver esa figura? ¿Qué iba a pasar con ese animalito? Se iba a quedar allá, lejos del campamento, para morir bajo todos los riesgos de sed, calor, se vaya al voladero o se lo coma una fiera o se muera de hambre o de sed. Pero estaba destinado a morir. Cargado. Era una cosa maldita. Muy bien. Ahora sí, una vez que se hace la expiación, pues ya el pueblo quedaba por un año limpio. Dice el versículo 34, y esto haréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Entonces, cada año, una vez al año, se hacía esto. Cada año. Muy bien. Ahora sí, vamos a Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Aleluya. Versículo 17. Juan 19, 17. Y él, Jesús, cargando su cruz o su madero
para definir el tipo de muerte por crucifixión en manos de los romanos, salió al lugar llamado de la calavera, que quedaba afuera. ¿Te estás fijando cuánta similitud hay? Híjole, esto está lleno de unción. A ese macho cabrío lo sacaba un hombre del campamento y lo llevaba al desierto. Y allá lo dejaba, libre bajo todo peligro. Ahora vean esto. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. Allí va un cordero santo, siendo sacado afuera del campamento. ¿Comienzan a ver la figura? Dice uno, oh Dios mío, ¿qué le va a pasar? Y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron. Aquí ponte a meditar. Aquí es donde uno debe estremecerse y meditar al respecto. Yo me metería en la película y cuando leo sobre el sistema de sacrificios en el pueblo de Israel y veo el momento de Jesús, yo diría estas palabras: ese hombre tiene que morir. Tiene que morir. Ese hombre va a morir. Es como un decir, va hacia el matadero, va a morir. Y cuando uno conoce el sistema de cómo los pecados van a ser borrados, la única solución es con sangre. Entonces, allá va el Señor, y ya cuando leo que lo crucificaron, mi alma descansa. Pero Él está sufriendo. Pero mi alma está descansando, pero Él está sufriendo. Ahora sí, trasladen todo lo que leyeron en Levítico a ese momento. Él es el sustituto tuyo. Aleluya. Él es el sustituto por todo el pueblo. Todo el pueblo. Y Jehová cargó en él los pecados de todos, presentes, pasados, presentes y futuros. ¿Sabes qué? Estás oyendo la mayor noticia que puede ser declarada para el hombre y la mujer. ¿Sabías que tus pecados, rebeliones, todas tus situaciones de faltas, fracasos, inconsistencias, todo fue cargado en Él? En Él. Y Él es un hombre, no es un animalito. Él está muriendo exactamente bajo esa ley, la ley del sacrificio, como sustituto. Y Dios está cargando en Él tus pecados, pasados, presentes y futuros. Aleluya. Ahora ve conmigo a Isaías 53. Ahora, uno dice, pastor, explíqueme qué está pasando en ese instante. ¿Qué está pasando? Porque quiero oír ese lenguaje. Quiero oír las palabras exactas que están allí en proceso. Oh, esa es la riqueza de la palabra de Dios.
Quiero saber el nombre de todo lo que está pasando en ese momento con ese hombre. Son muchas palabras, grandes palabras que nombran grandes obras. La primera palabra que ya te mencioné y ponla allí es Cristo es mi sustituto. Él tomó mi muerte, mi lugar. Él murió por todos. Pero vamos a ver en las palabras del profeta Isaías que vio cientos de años atrás, vio la muerte del Mesías. Dice 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Está describiendo al Mesías en su aspecto humano, físico. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. Vean cómo es el mismo modo como aquel macho cabrío despreciado y desechado. Pero ahora se trata del Hijo de Dios, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Comenzaron los desprecios por parte nuestra. Vean esto. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Oigan la trompeta del Evangelio sonar con toda claridad. Allí en su Biblia pongan esta frase o esta leyenda. Hombre exterior. Tiene que ver con tu físico, con tu hombre o mujer exterior, este cuerpo de carne, sangre y huesos. Allí es donde se manifiestan las enfermedades, los dolores, lo crónico degenerativo, lo que perturba la mente, las emociones, toda cosa que se manifiesta en tumor, en cáncer, esto y aquello, en ese exterior, en este cuerpo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, llevó las nuestras porque él no tuvo enfermedades, llevó las nuestras y sufrió nuestros dolores. Todo asunto que tiene que ver con nuestro hombre exterior. ¿Qué le pasa a este hombre exterior? ¿Qué tiene fulano? Una hernia. ¿Qué tiene fulanita? Es estéril. ¿Qué tiene sutanito? Está loco. ¿Qué tiene perenganito? Tiene cáncer. Y fulanito, esto y aquello. Ok. Él llevó nuestras enfermedades, todas, y sufrió nuestros dolores. Todo. Enfermedades, dolencias, todo lo que es el resultado de la maldición. Aleluya. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Vean el siguiente versículo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Allí en su Biblia pongan en el versículo 5, hombre interior. Hombre interior tiene que ver con el corazón, el alma, el interior.
la naturaleza pecaminosa a la cual pertenecíamos y la cual se nos había heredado. Éramos rebeldes, éramos por naturaleza hijos de ira, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Se fijan? Yo quiero que vean muy claramente el interior y el exterior. Véanlo bien, por favor. No confundan una cosa de afuera con una cosa de adentro. ¿Qué es afuera? Las enfermedades. ¿Qué es adentro? Los pecados. ¿Así estaba de grave mi situación? Sí. Aunque te pongas en el espejo y no parezca. Aunque no sientas nada. Ve, tenemos que darnos cuenta de la obra del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para saber qué pasó allí y qué tiene que ver eso conmigo. Aleluya. ¿De dónde viene esta luz en el día del sacrificio? ¿Cómo es que podemos entender tanto del sacrificio de Cristo? Cuando vemos muy atrás, era como muy sombrío, y leemos el sistema que Dios estableció antes de la obra perfecta de Dios en Cristo. ¿Por qué por medio de la imposición de manos eran confesados los pecados de todos sobre la cabeza del macho cabrío? Y el macho cabrío quedaba imputado, inculpado, maldecido literalmente, y entonces se le sacaba fuera del campamento, lejos, y allí moría a expensas de todos los riesgos del clima y las fieras. Pero el pueblo quedaba limpio durante un año y al siguiente año había que hacer lo mismo. Vean que el sacerdote Aarón primero ofrecía un sacrificio expiatorio por él y luego él por el pueblo. ¿Y eso cuándo iba a terminar? Aquí está terminando en el sacrificio de Cristo. Su sacrificio fue aceptado por Dios. Vean. Aleluya. Hay que entender el versículo 4 y el 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Es una obra terminada, entregada, realizada, está en tiempo pasado, está consumada. Quitó, llevó. ¿Qué papel está jugando el Señor en carne propia en su cuerpo físico? El papel de ese cordero del sacrificio por todo el pueblo. El papel de sacrificio sustituto por alguien. Aleluya. Vean todo lo que el Señor incluyó, abarcó, su amplísimo sacrificio. Llevó nuestras enfermedades. Y sufrió nuestras dolencias. ¿Dónde está eso? En nuestros cuerpos, en nuestros cuerpos. ¿Dónde tiene el ciego su ceguera? Díganme dónde, ¿adentro o afuera? Afuera. ¿Dónde tiene su esterilidad? En su cuerpo. ¿Dónde tiene
el tumor, aquel que tiene una llaga abierta en su cuerpo. Porque luego viene otro asunto en el versículo 5. Ese asunto tiene que ver, pone el versículo 5, con las rebeliones, los pecados, las iniquidades. ¿Dónde está eso? Adentro. Adentro. Aleluya. Fíjense bien. Quiero explicar esto porque ¿qué es ser el sustituto? Ser el sustituto de alguien no significa compartir lo que otro tiene. Significa entrar en el lugar de otro. Pero el sustituto, en este caso Cristo, va a ser el cordero del sacrificio. ¿Y el sacrificio por qué? ¿O debido a qué? Tenía que cargarse sobre él los pecados de todos. Tenía que cargarse sobre él. ¿De dónde tomamos eso? Generaciones atrás se venían ofreciendo sacrificios de las generaciones nuevas, vivientes, hasta que llegamos al sacrificio de Cristo. Y las generaciones posteriores a Cristo, y las culturas que ya no son judías, y los que están en el continente americano, y los que van a nacer, este sacrificio cargó con los pecados de todas las generaciones, de una sola vez y para siempre. ¡Aleluya! Y cargó con el castigo que era merecedor el inculpado, ¿verdad? Porque había un acta en contra nuestra por esto, esto y esto. Pero dice que Él pagó el castigo por nuestra paz. Entonces, hay paz, porque ya hubo castigo sobre él por nuestra paz. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora vaya conmigo. Y luego dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Ahora vaya conmigo a Levítico 25. Levítico 25 se encuentra adelante de, por supuesto, del Levítico 16 que leímos, para que vea qué más quedó establecido. Levítico 25. Vamos a leer del 9 en adelante. Dice, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. ¿Cuándo? El día de la expiación. Por eso vimos primero la expiación. El día de la expiación. El día de la expiación haréis tocar la trompeta, daréis el sonido de la trompeta por toda vuestra tierra. O sea, ese sonido será
tocado por toda la tierra. Comenzaron a hacer el recorrido con la trompeta, anunciando que era el día del jubileo, el mero día de la expiación. Amén. Ahora, vean lo que el Señor introduce aquí. Vean lo que el Señor introduce. Introduce el sonido de la trompeta. Y aquí está tremendo. En sus notas ponga, número 1. Primero es la expiación. Primero es esa obra del sacrificio. El sacrificio propiciatorio. El sacrificio donde hay derramamiento, donde hubo derramamiento de sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo. Primero es la expiación. Por eso esa trompeta iba a tocarse después de la expiación, en el día de la expiación. O sea, primero es la expiación. Muy bien. Luego se toca la trompeta. Entonces, el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión. Note esa frase. Y volveréis cada uno a vuestra posesión. ¿Saben? Vean las figuras, porque enseguida vamos a trasladar todo esto hacia la obra del Señor. Muy bien. ¿Qué es eso de volver a mi posesión? ¿Qué es eso de volver a mi posesión? Bueno, primero vamos a Romanos 10:17. Aleluya. Si ustedes se han fijado desde que conocieron al Señor, se fijan que nunca han escuchado el sonido de una trompeta, ni aquí, ni en la calle, ni en la casa. ¿Se fijan en eso? Entonces, ¿por qué el Señor estableció que hubiera el sonido de esa trompeta cuando se haya hecho la expiación? Vamos a trasladar la figura. Se traslada la figura. Listos. Y aparece esta palabra, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. Tu, 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 tu. Ahí está el sonido de la trompeta. Ahí está el sonido de la trompeta. Así que la fe, esa fe en el sacrificio de Cristo, ya viene el sonido. Así que la fe es por el oír. Por eso en aquel remoto tiempo, bajo aquel sistema sacerdotal de sacrificios, en aquellas áreas desérticas, remotas, tribales, salía una comisión con una trompeta a dar ese sonido. Ahora, ¿cómo es? Así. La fe viene por el oír. Habrá un sonido, habrá un mensaje que recorrerá toda la tierra, dice el Señor. Saldrá ese mensaje por toda la tierra. Aleluya, ¿lo estás viendo? Exactamente, es un paralelo tremendo, hermosísimo. Habrá un sonido que recorrerá toda la tierra. Ahora vea Lucas 4:19. Lucas 4:19. Dice,
Desde el 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí está el mensaje de la trompeta. ¿Qué hizo el Señor? La recorrió. Recorrió todos los lugares de su pueblo, de su nación, anunciando el año agradable del Señor. ¿Ves? ¿Y nosotros? La fe vendrá por el oír el mensaje. Aleluya. Ahora, ¿qué es eso acuérdate que el mensaje dice, cada uno regresará a su posesión? Y uno dice, ay, ahí ya es un rompecabezas, no le agarro. ¿Ves cómo tenemos que hilar una cosa con otra? Y se produce la explosión de revelación. Dice, wow. Si yo les pongo Romanos 10, 17, uno dice, Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír. Pero ¿sabes de dónde proviene eso? Y ya cuando conoces su origen remoto, ¿de dónde proviene? De la figura de que se hacía sonar un sonido de trompeta el día del sacrificio. Aleluya. El día del sacrificio. ¿Qué es eso de retornar cada uno a su posesión? El día del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, allí cada uno recibió sanidad para su cuerpo y salud para su alma. Retornamos a nuestra posesión. Ahí está. Aleluya. Diga el débil, fuerte soy. Fíjense bien, ninguna bendición en ese año del jubileo podía ser anunciada por el sonido o mediante el sonido de la trompeta hasta el mero día de la expiación. Por eso es primero el sacrificio. Porque si no hay sacrificio no puede haber misericordia. Sin sacrificio no se quita el juicio. Entonces, sin sacrificio no podía haber bendiciones. Entonces, primero fue el sacrificio de Cristo y ahora sí, hermanos, para todos bendiciones. Pero todo está basado en el sacrificio de Cristo. Por eso nuestra fe proviene del sacrificio. Y no debemos quitar nuestra fe del sacrificio ni mezclarlo con otra cosa. Solo en el sacrificio de Cristo. Porque ya tenemos una revelación, un conocimiento, una iluminación, el por qué murió y por qué fue hasta allá el Señor. Cual oveja llevada al matadero, cual sacrificio sustituto. Aleluya. Y su sangre derramada expió los pecados de todo el pueblo. Amén. ¿Aceptó el Padre la sangre de su Hijo? Sí. Cristo entró a la presencia del Padre con su propia sangre. Aleluya. Aleluya.
Esa trompeta, ¿qué es? Es el Evangelio. Ese sonido es el Evangelio. Ese sonido es el Evangelio. Por eso todo predicador debe dar el sonido claro. Todo predicador debe dar un sonido claro con la trompeta que tiene. Todos regresarán a su posesión. Todos regresarán a su posesión. ¿Cuál es mi posesión? La salvación y la sanidad. Aleluya. Aleluya. Gracias al sacrificio de Cristo se pudo ofrecer salvación y ofrecer sanidad. Amén. Aleluya. Así que vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo quiero que permanezca el sacrificio, la obra del Señor delante de ti de día y de noche, y el Señor te va a mostrar más de su obra, qué sucedió ese día, y todos la libertad que Él trajo. Amén. Aleluya. Vamos a hacer estas declaraciones. Cristo me redimió de la maldición de la ley, porque fue hecho maldición en mi lugar. Aleluya. Dios no podía sanar a alguien nomás porque estaba enfermo, porque si lo hacía nomás por un acto de bondad, era una injusticia. ¿Cómo que una injusticia? Sí, porque el enfermo primero tenía que ser redimido por un sacrificio. Cuando vino el sacrificio de Cristo, entonces Dios ya pudo sanar, porque ya había libertad para hacerlo. Y luego, el otro sentido también es aplicable. Dios no puede dejar de sanar a los enfermos nomás por capricho, porque ya hay un sacrificio. Ese es el otro sentido. ¿Vieron los dos sentidos? Las dos. Dios no podía hacer las cosas así nomás por nomás, a menos de que ya hubiera redención completa. Y al haber redención completa, Dios no puede restringir su poder o hacer acepción de personas. Este sí y este no. ¿Por qué? Porque ya hay un sacrificio, el de Cristo. ¿Se fijan el poder del sacrificio del Señor? Aleluya. Diga el débil, fuerte soy. Pobre, rico soy. Señor, y ese sonido que viene por el oír es esa fe que está creciendo en nosotros. Es esa fe preciosa que emana del sacrificio de Cristo, y el Señor es nuestra fe. El Señor es nuestra confianza. Nuestros ojos van a mirar atentamente a esa salvación, a esa redención, y no vamos a poner nuestra vista en los síntomas ni en las circunstancias. Fijaremos allí, porque allí está nuestra salvación, Señor, y el poder que hay en ese sacrificio de Cristo. Señor, se manifestó en su resurrección. La muerte no lo pudo contener. Así que, Señor, gracias, gracias. Ese mismo poder actúa en nosotros ahora en el nombre de Jesús, y todo dolor huyes de nosotros, toda esterilidad huyes de nuestro cuerpo en el nombre de Jesús, toda hinchazón, inflamación en el nombre de Jesús. Vete de nosotros en el nombre de Jesús. No tienes parte ni suerte en el nombre de Jesús, porque hemos sido redimidos. Redimidos. La sangre ha sido rociada. Ha salido misericordia. Ya hubo una transferencia de la cruz hacia nosotros, fue de salud y vida eterna, y de nosotros
hacia la cruz fue de pecados y enfermedades. Señor, ahora estamos redimidos. Gracias, Señor, por la misericordia. Gracias porque la misericordia triunfó sobre el juicio. Gracias por el sacrificio de Cristo, Señor. Señor, y este cuerpo mortal queda vivificado en el nombre de Jesús por el Espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos, Señor. Gracias porque nuestros ojos ven, nuestros oídos oyen. Gracias, Señor, por la paz que reina en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Dele gracias al Señor. Aleluya. Dele gracias al Señor. Aleluya. La enfermedad ya no tiene autoridad ni poder sobre usted. En el nombre de Jesús. Aleluya, porque todo fue cargado en Él. Y Él triunfó en el Calvario. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Y decimos amén.